Ante todo, buenas tardes. Continuando con la serie de ponencias muy pequeñas, muy puntuales con relación a control de infecciones, bioseguridad y sobre todo, digamos, en el contexto de la actual pandemia llamada enfermedad por coronavirus 2019, vamos a seguir justamente trabajando en conceptos muy puntuales que nos conciernen a los que trabajamos con pacientes, a los que conversamos con otros colegas, o cuando de repente nos entrevistan y tenemos que hablar un mismo lenguaje. Entonces, para esto, solamente recordar algunas pequeñas, algunos aspectos o definiciones básicas de la microbiología, en la cual vamos a hablar de básicamente microorganismos. Y justamente definimos justamente qué son estos microorganismos, ¿no? Son también llamados microbios, son seres vivos, generalmente. Por ejemplo, los virus no son considerados seres vivos, que solo pueden visualizarse con el microscopio. La ciencia que estudia los microorganismos es la microbiología. Son organismos dotados de individualidad, que presentan, a diferencia que las plantas y los animales, una organización biológica bastante elemental. En su mayoría son unicelulares, aunque en algunos casos se trata de organismos cenóticos compuestos de células multinucleadas o incluso multicelulares. ¿Qué tipos de microorganismos conocemos o estamos habituados a ver en el día a día, en la práctica clínica o posiblemente en la discusión que hacemos a nivel académico? Tenemos aquellos denominados parásitos. Y cuando hablamos de parásitos, hablamos de organismos uni o multicelulares que requieren de un huésped para poder sobrevivir. O sea, tienen que usar mis recursos para poder reproducirse, para poder subsistir, si no, no podrían vivir. También hablamos de los protozoarios, que son organismos unicelulares que requieren de un huésped para sobrevivir. Y algunos van a ser patógenos, otros van a ser no patógenos. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Los hongos, ¿no? En este caso hablamos de fungi, son organismos uni o multicelulares, donde se incluyen los hongos y las levaduras. Bacterias son organismos vivos unicelulares. Los virus son organismos no celulares, por eso dicen que no son, entre comillas, formas de vida. Incluso hay muchas teorías con relación a cómo se originaron. Que requieren de un huésped para vivir. O sea, siempre van a ser, ¿no? Necesario que exista alguien, una planta, un ser humano, por ejemplo, para poder sobrevivir. Porque no tienen capacidad, si no es la capacidad del otro organismo parasitado o infectado, de darle sus recursos para que se puedan reproducir. Y a raíz de esto, digamos, aparece una clasificación microbiológica de reinos, y con una serie de nomenclaturas que en su momento los vimos en la parte académica, pero que lo más importante en este momento es hablar de conceptos básicos. ¿Qué es un germen? Un germen es cualquier microorganismo, virus, bacteria, protozoario, hongo, rickettsia, etc., ¿no? Que justamente son importantes porque tienen capacidad de producir enfermedad en el ser humano, en animales o de repente en otros contextos, en plantas, ¿no? Y de repente peces, reptiles, etc. ¿Qué es un germen saprofito? Es aquel que no produce enfermedad, que en una condición normal vive en mí, vive conmigo, es parte de mi flora residente, pero en esa convivencia no me hace daño. Entonces, cuando un germen se comporta de esa manera, decimos que es saprofito. Mucho más para organismos unicelulares, como parásitos. ¿Qué es un germen patógeno? Entonces ya entramos al tema que me interesa. Germen patógeno es aquel que tiene capacidad de producir enfermedad en cualquier condición. Entonces ya no es saprofito, ya cuando yo lo encuentro digo, no, este no es un huésped habitual de la persona que no le va a hacer daño, sino yo encuentro y digo, este germen dentro del ser humano, este microbio, sí le está produciendo enfermedad. Y aquí
ya la parte que me interesa de repente recalcar en este pequeño espacio. Cuando hablamos de infecciones, cuando hablamos de transmisión, hablamos de una serie de palabras que pueden ser de repente equivalentes en el lenguaje humano casual. Casi siempre para hablar, digamos, con otras personas que no son del sector salud, casi nunca empleamos el término transmisión porque a veces no se entienden. Pero si hablamos de contagio, dicen sí, ya entendí, ¿no? La capacidad que tiene esta persona que está con un germen dentro de pasarme su germen a mí, bajo diversas vías, bajo diversas condiciones, contagio. Pero para nosotros es transmisión. Pero aquí viene un término muy importante llamado infecciosidad. ¿Qué es infecciosidad? Es, digamos, este microorganismo, o cientos o miles de ellos, capaces de ingresar a mi cuerpo. Para ingresar requieren varios mecanismos. Posiblemente muchos requieran, ¿no?, una vía de transmisión, una mucosa, o de repente por vía oral, de repente por una solución de continuidad, una herida para poder entrar. Una vez que ingresan, en el caso de los virus, requieren algunos pequeños receptores para acoplarse, ingresar al interior de la célula. Son capaces de reproducirse dentro de mí. Si no son capaces de reproducirse dentro de mí, no puedo hablar de infección. Tienen que reproducirse, tienen que amplificarse. Si no lo hicieran, solamente estarían colonizando, están ahí, ¿no?, puestos sin poder dividirse, sin poder multiplicarse y, por supuesto, posiblemente sin poder hacer daño. Pero el germen que es infeccioso entra a mi cuerpo, se aloja en las llamadas células blanco, donde son ávidos, las buscan por diversos motivos, y dentro de ellas empieza la multiplicación, ¿no?, marcada. Se dividen, independientemente de su capacidad de producir o no enfermedad. Basta que ingresen dentro de mí y se dividan dentro de mí, ya este es un germen infeccioso, me está infectando aunque yo no sienta nada. ¿Qué es patogenicidad? Es muy parecido, es este mismo germen u otra variante que entra a mi cuerpo, que es capaz de reproducirse dentro de mí usando mis mismas energías, mis mismos elementos, pero sé que al entrar a mi cuerpo y reproducirse es capaz de enfermarme. Va a producir síntomas, ejemplo, dolor de cabeza, dolor en el lugar, digamos, de la infección, puede provocarme escalofríos, náuseas, vómitos, etc. Es capaz de darme síntomas y signos, fiebre, de repente signos, aumento del volumen de una extremidad, signos, calor de la extremidad, etc. Entonces, un germen que es patógeno ingresa en mi cuerpo, se divide dentro de mí y es capaz de producir diversos cambios fisiopatológicos que se expresan en signos y en síntomas. Eso es patogenicidad. Y por último, para este pequeño espacio, ¿qué es virulencia? Igualito, muy parecido. Es un germen que ingresa a mi cuerpo por diversas vías, por diversos mecanismos, que es capaz de reproducirse dentro de mí, que es capaz de producir enfermedad, pero tiene algo más, aparte de ser, entre comillas, patógeno todavía. Es capaz de producir enfermedad grave y hasta la muerte. Por lo tanto, cuando un germen tiene esa capacidad de ser tan agresivo con la vida del ser humano, decimos que es un germen altamente virulento. Ejemplos de gérmenes altamente virulentos en nuestro mundo real. Hablando de los virus, por ejemplo, hablamos del virus de la fiebre amarilla, que más o menos es capaz de matar a un 10% de los infectados. Otro germen patógeno sería el virus que produce la fiebre del ébola, un filovirus cuya letalidad va del 30 al 50%, con ayuda médica, por supuesto. Entonces son gérmenes con alta capacidad de producir enfermedad grave y muerte. Otro virus altamente virulento sería el virus de la rabia. Casi todo aquel que se infecta con el virus rábico acaba en muerte. Han habido unos cuantos casos aislados en el mundo que han podido sobrevivir
aunque finalmente han fallecido otros pocos casos que aún viven, pero la mayoría, casi el 100% de los que son infectados por el virus de la rabia, mueren. Y así podemos hablar, digamos, de gérmenes con alta virulencia, que incluso podemos hablar en este momento de mutantes. Todos conocemos la influenza A, la influenza B, la influenza A, la más relacionada a las pandemias. Sabemos que algunos mutantes en el pasado han originado grandes pandemias con altas tasas de mortalidad. Por ejemplo, el virus de influenza A H1N1, un mutante recombinado, apareció en el año 1918 y hacia el año 1919, en pocos meses, mató entre 50 a 100 millones de seres humanos. Fue un mutante altamente virulento. Y lo que dicen las crónicas de aquel tiempo era que era un virus influenza diferente. Los virus influenza normales, los que conocemos en este momento, afectan más a cierto grupo de personas llamadas vulnerables. Pacientes con problemas de nutrición, pacientes con problemas de inmunodeficiencia, mujeres embarazadas, adultos mayores, infantes. Pero este virus mutante del año 1919 mataba a los más fuertes. Los débiles sobrevivían y los más fuertes morían. Son crónicas de aquel tiempo, lamentablemente no se puede investigar más al respecto, pero posiblemente una respuesta inflamatoria sistémica bastante intensa fue la que logró enfermar y matar a esta gente supuestamente apta y con buenas defensas. Solamente es una parte de lo que va a venir después. Era para solamente reconocer 3 palabras que usamos en nuestro argot médico: el término infecciosidad, el término patogenicidad y el término virulencia. Muchas gracias.